Hola, ¿qué tal? Soy María Jesús Encinas Martínez, alumno 160825 de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En esta ocasión les voy a presentar una charla sobre los principios activos de las plantas. Los principios activos son sustancias químicas que se encuentran en las distintas partes u órganos de las plantas. Tienen la capacidad de interactuar con el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano o de un animal. Todos los principios activos han sido ampliamente estudiados y utilizados por la industria farmacéutica. Sin embargo, la gran diferencia entre los fármacos, que son la síntesis de ciertos componentes, y la medicina natural, donde se utiliza la planta medicinal entera, es precisamente la sinergia que existe entre la multitud de sus componentes, muchos de ellos aún desconocidos. Los principios activos parecen ser lo que más nos importa en una planta y se clasifican según su estructura química en dos grupos. Los primeros son los productos resultantes del metabolismo primario. Cumplen con una función específica dentro del funcionamiento orgánico del vegetal, como es la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Aquí se encuentran los glúcidos, los lípidos y los derivados de aminoácidos. Los segundos grupos, que es el que nos interesa, son productos derivados del metabolismo secundario. No son esenciales para el metabolismo primario, sino que son sintetizados como defensa, adaptación para atraer polinizadores hacia el vegetal, etc. Y son los más importantes como principios activos en el terreno de la salud. Los principios activos de las plantas determinan sus propiedades terapéuticas. Estos productos químicos o fitoquímicos tienen probadas propiedades curativas. De entre ellos, solo mencionaré algunos. Los principales activos de las plantas son los heterócidos, los polifenoles, donde están incluidos los flavonoides, los terpenos, los alcaloides, los glucósidos, los mucílagos y gomas y los taninos. Otros también, como son los nutrientes esenciales, como las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los carbohidratos, las fibras, los azúcares diversos, ácidos orgánicos, lípidos. A continuación, revisaremos de manera fácil y resumida solo 3 de estos principios: su uso terapéutico en el cuerpo y las plantas que los contienen. Los heterócidos, junto con los alcaloides, son los compuestos más importantes en cuanto a su actividad farmacológica. Para entenderlo de manera sencilla, diremos que estos compuestos están formados por una parte de azúcar y otra de no azúcar. La parte de no azúcar, llamada genina, es la que tiene mayor efecto farmacológico y, dependiendo de su naturaleza, se clasifica en varios tipos. Los salicílicos son las aspirinas vegetales. Están presentes en el sauce, el abedul, la ulmaria, las rosáceas, incluso en la vainilla. Tienen efectos antiinflamatorios, sudoríficos, bajan la fiebre y tienen acción antirreumática y diurética. Los hidroquinónicos, cuyo principal activo es la hidroquinona, funcionan principalmente como antisépticos de las vías urinarias y genitales y se encuentran en el madroño, la galluva y el arándano. Los cardiotónicos se llaman así por su acción tonificante sobre el corazón, reducen el ritmo cardíaco y aumentan la concentración del corazón. Su uso se realiza bajo prescripción médica porque puede resultar tóxico. Algunas especies donde se encuentran estos principios activos son la adelfa, el digital, la convalia, mejor conocida como lirio de los valles. Las saponinas son glucósidos con propiedades parecidas a las del jabón.
irritan las mucosas gástricas e intestinales, pero mejoran el estado de los bronquios. Algunas plantas ricas en saponina son el castaño de Indias, la hiedra, el ginseng, la vara de oro, la escrofularia, la violeta y la margarita. Incluso ciertas plantas no contienen grandes cantidades de saponinas, pero su acción es bastante evidente. Son tónicos venosos y reguladores del colesterol. Las saponinas tienen una acción expectorante muy beneficiosa para las vías respiratorias. Son útiles en casos de tos crónica, bronquitis, asma, catarros, etc. Las saponinas tienen una acción depurativa muy importante. Tienen la capacidad de limpiar la sangre y se utilizan para desintoxicar el organismo. Las saponinas tienen una acción antiinflamatoria. Tienen la capacidad de desinflamar edemas y pueden tratar inflamaciones de la piel. Por último, los monoterpenos. Son sustancias volátiles que se desprenden de las plantas con la función de defenderse de los insectos predadores o de atraer a los polinizadores. Estos principios son los que le confieren su olor o sabor característico a la planta y son los que más abundan en la naturaleza. Los monoterpenos y los esquiterpenos resultan ser uno de los componentes principales de los aceites esenciales. La mayoría son líquidos, aunque algunos de ellos pueden resultar ser sólidos como el mentol y el alcanfor. Aquí tengo un poquito de aceite esencial y este es mentol, cristales de mentol. Las familias de plantas que más monoterpenos contienen son las coníferas, como todos los pinos, las labiadas, como el romero, la salvia, la lavanda. Aquí tengo poquito romero. Las apiáceas, como el apio, el perejil, el cilantro y la zanahoria. Las rutáceas, como todos los cítricos, entre ellos el limón y la mandarina. Las mirtáceas, como los eucaliptos y los arrayanes. Y las astaráceas, como las chamomillas. Como ejemplo, vamos a mencionar 3 plantas con propiedades interesantes, como es la violeta. La violeta es una planta perenne que florece en primavera y es común en los jardines. Es rica en aceites esenciales, glucósidos, mucílagos, saponinas y alcaloides que le confieren propiedades curativas. Yo tengo una violeta en la cocina y crece muy bonita. Medicinalmente se utilizan tanto las raíces como las flores y las hojas de la violeta. Posee una acción expectorante muy importante que ayuda a eliminar mucosidades de bronquios y pulmones. La considero una alternativa a eucalipto para aquellas personas que no les gusta la frescura de eucalipto. Entonces, utilizar violeta. Se indica en personas con asma, tos espasmódica y bronquitis crónico. Su acción laxante resulta beneficioso contra estreñimiento. Es emoliente que beneficia a las pieles de todas las personas, combate cálculos biliares y reduce las fiebres. El castaño de Indias. Tanto las propiedades como los beneficios del castaño de Indias se deben a su composición química. Están los flavonoides, las saponinas, como la aecina, la esculina, taninos y diferentes ácidos como el ácido cítrico, acético, úrico, angélico, proteínas, almidón, grasas, etc. De hecho, la corteza de castaño de Indias cuenta con una serie de derivados cumarínicos que son los responsables de su actividad antiedematosa y antiinflamatoria, capaz de aumentar la resistencia de los capilares y disminuir así su permeabilidad. Posee también flavonoides que ejercen un efecto vasoconstrictor
como antiinflamatorio que ayudan a mejorar la circulación sanguínea, así como los dolores provocados por las hemorroides. Por último, vemos el pino silvestre. Entre sus principios activos está la trementina, que se obtiene de la corteza, compuesta básicamente por hidrocarburos monoterpénicos como el alfa-pineno y el beta-pineno, entre otros. Las agujas de pino son ricas en aceite esencial que se obtienen por destilación por arrastre a vapor. Químicamente se compone de hidrocarburos terpénicos como los ésteres. Su acción farmacológica dice que los brotes de pino se utilizan por vía interna como expectorante y mucolítico, indicado en afecciones catarrales de las vías respiratorias altas. Por vía externa, las agujas de pino se utilizan como fomentos, como coadyuvantes en el tratamiento de afecciones musculoesqueléticas, para tratar dolores musculares y neuralgias. El aceite esencial de pino se utiliza como mucolítico y expectorante. La trementina se usa como rubefaciente. El aceite esencial de hojas de pino por vía olfatoria es muy bueno para tratar afecciones del árbol respiratorio y tópicamente para aliviar afecciones reumáticas y neurálgicas. Muchas gracias.